en un mundo que cada día más se caracteriza por lo relativo, por la ausencia de las convicciones, de las verdades. Un mundo en el que parece que es muy difícil diferenciar lo que es verdadero de lo falso, el amor verdadero del amor postizo, las personas en las que uno puede confiar o en las que no, las propuestas y los negocios. Vamos a ver cuando hay una buena intención, cuando hay algo genuino. Entonces, es un mundo que cada vez está más contaminado por la mentira. Y si nosotros no tenemos esa línea recta de la verdad, por dónde caminar y dónde comparar como nuestro modelo, entonces vamos a caer fácilmente en la mentira. Y el tema que hoy vamos a compartir, permítanme les comparto mi pantalla, es precisamente es las mentiras que nosotros creemos acerca de Dios, mentiras que los hombres creemos acerca de Dios. Y quiero empezar con esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y la imagen que nosotros tengamos de Dios va a determinar nuestra manera de vivir y va a determinar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por ahí alguien dijo alguna vez que si quieres conocer el carácter de un hombre, necesitas saber cuál es el Dios de ese hombre, que de acuerdo a su Dios se va a comportar. Si su Dios es el dinero, ya más o menos sabes cuál es el carácter de ese hombre. Si su Dios es el placer, ya vas a atar los cabos y encontrar fácilmente cómo puede definirse ese hombre. ¿Quién es Dios? Y esta es una respuesta que no debe ser teológica, sino que debe responderse desde un lugar anterior al pensamiento, como antes de que razonemos mucho. Cuando hablamos de Dios, ¿cuál es la imagen que se te viene? Hay un libro muy interesante que se llama Casa de las Estrellas. Este es de un autor, un profesor, Javier Naranjo, un profesor de niños, y él empezó a recopilar las definiciones que daban los niños de muchas cosas. Incluso el libro se llama Casa de las Estrellas, porque cuando él preguntaba qué es el universo, uno de los niños respondió: el universo es la casa de las estrellas. Y entonces en una página de este libro, él les pregunta: ¿quién es Dios? Y estas son las respuestas que dan los niños. Ana Milena, de 5 años, dice: Dios es el amor con pelo largo y poderes. Edison, de 12, dice: es una persona muy fuerte porque aguanta muchas cosas de todos los cristianos. ¿Verdad? José Piedrahíta, de 3 años, dice: es invisible y no sé más porque no he ido al cielo. Y la invitación es a que nosotros pensemos cuál es esa imagen que viene a nuestra mente, una respuesta más emocional que racional cuando pensamos en Dios, cuando alguien nos dice quién es Dios. Y quizá podamos tener imágenes como la de Dios como un juez o como un policía intergaláctico, un policía extraterrestre que está espiándonos desde el cielo, esperando que cometamos algún delito, alguna infracción o algún pecado, para descargar todo el peso de la ley, para mandar un rayo y partirnos. O quizá Dios es para algunos una fuerza creadora, impersonal, que no se relaciona con nosotros, como que es un ser que estableció las leyes para que el universo funcionara, pero se fue a hacer otras cosas quizá más interesantes, estar atentos a nosotros o a su creación. Para otros, Dios puede ser un ser pasional, como los griegos pensaban, muy parecido a los seres humanos, pero con poderes extraordinarios, que se ensañaban a veces con los seres humanos. A veces uno puede pensar así de Dios: yo le caigo mal, Dios como que me tiene bronca,
a mí, nada me sale bien. Por ahí hay un TikTok muy interesante de alguien que le dice al Señor: Dios, yo sé que tú le envías las batallas más difíciles a tus mejores soldados. Y yo te agradezco mucho la confianza y que me tengas en tan buena estima, que pienses de mí que soy un buen soldado, pero yo te propongo que me des una licencia. Yo tengo otros amigos, unos muy buenos candidatos para que les mandes mis batallas a ellos, pero déjame respirar un poco. Como que a veces pensamos que Dios es así, un ser pasional que juega con los hombres y que hay algunos que les caen mal y entonces se ensaña con ellos. O a veces Dios es solamente una estatua, un monumento al que debo visitar de vez en cuando, dejarle una ofrenda, pero que no está conmigo, que no me ve. Es más, para que Él me vea, tengo que ir yo a donde Él está. La visión que nosotros tenemos de Dios definitivamente determina cómo me voy a comportar yo, cómo voy a vivir, cuál va a ser mi relación hacia Él, si voy a estar ocultándome, porque creo que está revisando lo más profundo de mi ser para juzgarme, si voy a estar huyendo de Él, si voy a ser indiferente, porque Dios también es indiferente, porque es una fuerza creadora, o si a lo mejor estoy enojado con Él, que se ensaña conmigo, o si solamente Dios es un monumento, pues entonces yo voy a tener una vida llena de rituales, cumplo con mi ritual, pero no más. La imagen que nosotros nos vamos formando de Dios depende mucho de dónde recibo información. Yo les pregunto a ustedes, ¿existe el Everest, sí o no? Entonces, estoy seguro que todos me van a decir, sí existe, es la montaña más alta. Bueno, la pregunta siguiente es, ¿alguno de ustedes ha ido al Everest? No sé si alguno de pronto ha ido. Si no ha sido, ¿cómo sabes que existe? Bueno, porque lo hemos visto en películas, en documentales, en fotografías. Y esto nos debe hacer reflexionar sobre esto. La mayoría de las cosas que decimos conocer, no las conocemos en primera persona. O sea, no fue que nosotros tuvimos ese contacto directo, sino que la información nos vino a través de la televisión, a través de los videos, a través de un documental, a través de lo que alguien nos contó, y por eso ya damos por sentado que existe, pero no has estado ahí. Y si la mayoría de las cosas que nosotros conocemos, la conocemos a través de la información que nos llega, entonces tenemos que tener fuentes de información confiables. ¿Cuál es tu fuente de información? ¿De dónde viene la información con la que tú estás formando las convicciones de tu vida? Si la mayoría de estas cosas no las experimentamos nosotros, sino que han venido de afuera, de lo que otros han dicho. Luego, cuando hablamos de la imagen que nosotros tenemos de Dios, deberíamos revisar cuáles son las fuentes de información que tenemos acerca de esto. ¿Y qué es lo que influye en la imagen que los hombres, particularmente los hombres, tenemos acerca de Dios? Sin duda alguna, una de las cosas más determinantes en cómo vemos a Dios tiene que ver con nuestra experiencia con nuestro Padre terrenal. Los latinos somos muy marianos porque nos caracterizamos por la orfandad de padre, porque es muy común en Latinoamérica el padre abandonante o el padre que no está presente emocionalmente o físicamente. Y por eso pareciera que es más fácil entender la maternidad celestial que la paternidad. Y hay dichos, no sé si en Guate, en mi tierra es muy común el dicho de Dios y madre, como decir, con lo que uno realmente puede contar en la vida es con Dios y madre.
se nos hace como la experiencia de la paternidad lejana, y eso hace que cuando nosotros queramos establecer una relación con Dios, lo podamos ver así, como vimos a nuestro papá terrenal, distante, indiferente, severo y exigente, frío, pasivo, ausente, muy ocupado como para pensar en mí, o un papá que siempre estaba como enojado, como irritable, que no aguantaba nada, que no tenía paciencia con nada, que siempre que llegaba estaba enojado, gritando, maltratando. O quizá la experiencia con tu padre fue una experiencia de abuso, una experiencia de crueldad, y de esa manera también percibes a Dios como alguien que te quiere hacer sufrir intencionalmente, o como el papá aguafiestas que quiere quitar todo el disfrute de la vida, o un papá rencoroso que está acumulando las cuentas de los males que tú has hecho para un día poderse cobrar con todas las ganas. O quizá un padre perfeccionista, esos padres que por más que te esforzaras en hacer las cosas bien, parece que nunca llegabas a satisfacer. Yo conocí a alguien que decía, mi papá llegaba a mi casa borracho, empezaba por nosotros, pegarnos a nosotros, y luego empezaba a maltratar a mi mamá mientras nosotros nos escondíamos debajo de la cama. Y yo metido debajo de la cama de 5 años, le pedí a Dios que mi papá se muriera. Y entonces yo puedo ver a Dios como un Señor, como Salvador, como Rey, como el Creador, como Dios. Pero no me pidas que lo vea como papá. Y definitivamente esas experiencias, en mayor o menor medida, influyen en cómo vemos nosotros al Señor, a nuestro Padre Celestial. Mientras preparaba este tema, mi esposa me decía, ¿cómo crees que influyó la visión de tu papá en cómo ves a Dios? Y yo me quedé meditando y orando en eso, porque yo tuve un papá presente, proveedor, papá esforzado, un papá muy trabajador. Así es mi papá. Mi papá siempre lo hemos visto trabajando por nosotros. Pero quizá una de las visiones que me transmitió mi papá es que yo podía contar con él cada que lo necesitara, pero en general no hablábamos mucho, solamente cuando necesitaba algo iba a hablarle y él estaba ahí. Y quizás si veo a Dios ahora como que me cuesta poder tener una relación que es cotidiana, que es más cercana, aunque sé que puedo contar con Dios, aunque sé que Él está para proveer, aunque sé que Él está para sacarme de mis dificultades, pero definitivamente eso influyó en cómo veo yo al Señor. Pero este pasaje es muy especial, de Isaías 63:16 dice, tú eres nuestro Padre. Y bien, Abraham nos ignora, tú eres nuestro Padre. Israel no nos conoce, tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Y me gusta este pasaje porque nos habla de una paternidad desde el Antiguo Testamento, Dios revelándose como Padre. Aunque nuestra paternidad terrenal esté distorsionada, aunque Abraham nos ignore como padre, aunque Israel no nos conozca, tú eres nuestro Padre. ¿De dónde más nosotros vamos configurando nuestra visión de quién es Dios? De los rituales, de la religión. La religión, y en esto hemos sido culpables muchísimos de nosotros, como líderes espirituales también,
y como cristianos en darle un tinte de ritual a Dios. Entonces vemos a Dios como un Dios religioso y yo me enfoco en el ritual, en lo que Dios quiere no que no lo hagas enojar. Lo que Dios quiere es que no lo hagas enojar. Y ese es el centro de la religión. Hace poco compartía yo en un tema con los hombres que la diferencia entre un hombre espiritual y un hombre religioso es que el hombre religioso se enfoca en todo lo que lastima a Dios, en todo lo que hace enojar a Dios, todo, en todo lo que yo no puedo hacer para no hacer enojar a Dios. Pero el hombre espiritual se enfoca en lo que hace sonreír a Dios, en lo que debo hacer para que Dios sonría. Entonces la visión religiosa hace que pensemos en un Dios de rituales, que yo complazco con estar cada 8 días en la iglesia, que yo complazco con hacer el ritual, la tarea del devocional, y entonces así lo mantengo tranquilo. No lo hago enojar, entonces nada malo me va a pasar. Y también hemos visto un Dios, la religión nos ha mostrado un Dios, esta clasificación de pecados. Unos pecados que son los pecados mortales, ¿cierto? Los pecados mortales nos los enseñaron como pecados de la carne, pecados visibles, pecados exteriores. Los pecados que tenían que ver con el robo, con el asesinato, con los pecados de adulterio, el pecado sexual. Y había otros pecados que no eran unos pecados tan graves, eran unos pecados que religiosamente llamábamos veniales, que eran pecados más interiores, más del alma, menos visibles para la gente, y quizá por eso no eran tan graves. No calificaban estos pecados como algo grave. Y entonces esta visión hizo que nosotros como cristianos nos escandalicemos siempre por los pecados exteriores, pero nos permitamos los pecados internos, pecados interiores, los pecados veniales que tienen que ver con la falta de amor, con el orgullo, con el juzgar a otros, con la burla. Eso no los permitimos y eso no nos parecen tan graves. Pero si ustedes se dan cuenta, Jesús no se escandalizaba con los pecados exteriores, pero en cambio no soportaba los pecados interiores. O sea, cuando vemos a Jesús, nos damos cuenta que Jesús, las palabras más fuertes de Jesús siempre fueron para los religiosos, los que estaban llenos de altivez, de orgullo, los que juzgaban a otros, los que se creían superiores moral o espiritualmente que otros. Pero en cambio trató con misericordia a todos los que eran conscientes de su pecado, a los que tenían un pecado que era visible y que ellos mismos reconocían. No sé en qué momento nosotros invertimos esto y se nos volvieron más importantes unos que otros. Y entonces empezamos a vivir vidas religiosas, donde escondemos, no es que no cometamos estos pecados, sino que los escondemos y estos los permitimos porque no se ven. Y entonces vamos distorsionando la imagen que tenemos de Dios. Pero cuando nosotros queremos conocer a Dios, saber quién es Dios, la mejor fotografía que tenemos de Dios es la de Jesús. La Biblia dice que esa es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. O sea, si nosotros queremos tener una verdad de cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús.
Tenemos que meditar en Jesús. Y la Biblia es la fuente confiable de información. La Biblia nos revela el corazón de Dios. La Biblia nos muestra realmente lo que hay en el corazón de Dios. ¿Quién es Dios? No dejarnos llevar por la visión religiosa. Ahorita Wagner decía, nos repiten tanto algo que terminamos creyéndolo como una verdad. Necesitamos venir a la verdad, que es la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar cómo es Jesús y de esa manera vamos a entender cómo es Dios. Y nos damos cuenta que el verdadero Jesús, el Dios de la Biblia, es un Dios que no te apedrea cuando estás en pecado. Cuando todos los demás están ahí listos para apedrearte, Jesús no apedrea. Usted entiende tu situación y te dice, bueno, yo no te condeno, vete, no peques más. Es un Jesús que tocaba a los leprosos. Ustedes saben que el leproso no podía dejarse tocar de nadie y nadie podía tocar el leproso porque quedaba inmundo. Lucas 5 nos revela este momento donde Jesús sana a un leproso y le toca. Esto era un escándalo increíble. ¿Cómo era posible que él, un hombre de Dios, estuviera tocando a un leproso? Eso era inmundo, eso generaba inmundicia. O sea, Jesús nos muestra un Dios que se acerca a los que nos parecen a nosotros inmundos y repugnantes. Jesús se acerca ahí. Es un Dios cercano a los de dudosa reputación. Cuando esta mujer estaba a los pies de Jesús y tocaba sus pies, los que estaban alrededor decían, si supiera que la mujer que lo está tocando es pecadora, pero ahí estaba Jesús. Porque él mismo dijo que su misión no era venir a los que estaban sanos, sino a los enfermos, y por eso lo llamaban amigo de pecadores. Y eso me hace entender que si es amigo de pecadores, puede ser tu amigo. Puede ser mi amigo. O sea, eso nos da esperanzas. Este es el verdadero Dios que la Biblia nos plantea, un Dios que viene a rescatar al que está perdido. Nuestra idea religiosa de Dios hace que nosotros pensemos que tenemos que estar bien para podernos acercar a Dios. Cuando el Dios que la Biblia nos muestra es un Dios que precisamente recibe al que está mal, al que es consciente de su pecado. Que cuando Jesús habla de los dos hijos en la parábola del hijo pródigo, hay un hijo que es consciente de su pecado, consciente de que lo ha hecho mal, y hay otro hijo que se cree bueno, es un hijo religioso, que le dice al padre, yo no te he desobedecido jamás. Y yo pongo en duda eso, que no le haya desobedecido jamás, pero que Jesús ilustraba aquí es como el que es pecador y es consciente, entra a la fiesta, pero el que se cree bueno no entra a la fiesta, se rehúsa a entrar a la fiesta, se rehúsa a entrar al banquete. Que Jesús viene precisamente y Dios viene precisamente para transformar a aquel que reconoce su pecado. ¿Y quién de nosotros, de los que estamos aquí conectados, podemos decir que no tenemos pecado? Que no tenemos luchas internas, no tenemos una cantidad de cosas que maquillamos, que ocultamos, que no confesamos, que quizá no son estos pecados externos, sino pecados más internos que no quiero compartir y que me permito y que no veo que sean tan graves, pero que me siguen dañando y no me acerco a Jesús.
Y no me acerco a Jesús y no me acerco a Dios porque tengo una visión distorsionada de quién es. Pero la solución de Jesús para el pecado nunca fue el juicio y la condenación, sino que fue la gracia. Una gracia que nos salva y una gracia que nos santifica. Jesús le dice a la mujer que iba a ser apedreada, yo no te condeno, vete y no peques más. Primero viene la salvación y el perdón y después viene la santificación. Y creo que esa visión distorsionada de Dios en la que nosotros hemos creído nos hace tener una vida religiosa de apariencias donde no mostramos cómo somos realmente, no nos mostramos vulnerables como varones, seguimos aparentando lo que no somos y no pedimos ayuda, no abrimos el corazón, seguimos escondiendo nuestras luchas. Porque cuando veo a Dios de una manera religiosa, yo me empiezo a comportar de manera religiosa. Cuando conozco a Dios, el auténtico, en primera persona, no por lo que otros me dicen, sino que desarrollo esa relación personal con Él, vengo a la fuente confiable que es su palabra, empiezo a vivir también de manera auténtica. No me sigo escudando en lo que tengo, en mi carro, en mi casa. Nabucodonosor dice, esta es la gran Babilonia que yo me construí, las grandes estatuas, y uno dice, qué tan arrogante es, pero nosotros también nos hacemos monumentos a nuestra grandeza, porque este carro es como un monumento a mi grandeza. Miren el carro que tengo, miren la casa que tengo, un monumento a mi grandeza, esta empresa. Inconscientemente nos vamos haciendo monumentos a nuestra grandeza para ocultar el dolor que llevamos dentro, lo quebrados que estamos por dentro, las luchas que tenemos y no nos acercamos a Dios y no compartimos esto como varones porque seguimos pensando que Dios es un juez, un policía que está esperando para enviarte el rayo y creemos que podemos ocultarle algo a Él. Pero Él no se va a escandalizar por lo que tú le digas, por lo que tú le cuentes, por lo que tú le expreses. Ya Él lo sabe. Pero cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a expresar, pero cuando pides ayuda, entonces empieza a ocurrir el milagro de la sanidad y de la transformación. Y experimentas cómo la culpa se va, cómo viene el perdón de Dios a anidarse en tu corazón. Y ese es el perdón esa gracia es la que nos santifica. Yo quiero que usted me acompañe a Romanos 8, del versículo 33 al 39. Romanos 8, del 33 al 39. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Así es como Dios nos ama. Ni la situación que estás viviendo ahora, ni la angustia, ni la persecución, ni la escasez, ni los poderes del infierno, ni los ángeles. Nada te puede separar de su amor. Nada te puede separar de su paternidad. Cuando tú te conviertes en hijo, nunca dejas de ser hijo. Cuando un hijo deja de ser hijo, jamás. Puede ser el hijo más cafre, el hijo del que te sientas menos orgulloso, pero sigue siendo tu hijo. El hijo nunca deja de ser hijo. Y este pasaje nos dice, si eres hijo de Dios, nunca podrás dejar de ser hijo de Dios. Y nada te puede separar de su amor. Ni que te mueras, ni que estés vivo, ni que estés en la peor situación. ¿Quién te puede condenar si Dios te ha justificado? ¿Quién te puede acusar si Dios es el que justifica? Y creo que este tema es un llamado del Señor a que vuelvas a Él, a sus brazos, a verlo con otros ojos, a experimentar su amor, a experimentar su paternidad, a verlo como un Dios de misericordia, a verlo como un Dios que no te quiere destruir, quiere construirte, que quiere transformar, como un Dios que te acepta. Y aceptar no es avalar todo lo que uno hace, sino que aceptar es quedarse con alguien en el proceso de la transformación. Eso es aceptar. Cuando aceptas a alguien es porque dices, yo decido quedarme con esa persona en su proceso de transformación. Y Dios nos ha aceptado. Es decir, que Dios ha decidido quedarse con nosotros en todos nuestros procesos, en nuestras luchas y en el cambiar hacia donde Él nos quiere llevar, a que nuestro carácter sea cada día más como el de Él. Este es un llamado a que corras a los brazos de Dios y le digas, Señor, quiero conocerte en primera persona, quiero verte no con las vendas o con el lente de la religiosidad o de mi experiencia con mi papá terrenal, o quién sabe con cuántas otras cosas que desvirtúan nuestra imagen de Dios, sino que quiero conocerte personalmente, quiero conocerte a través de tu palabra. Y yo los invito a que ustedes conmigo hagan esta oración hoy, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero verte de una manera diferente, de una manera auténtica, tal como tú eres. Los invito a que cerremos los ojos y le digamos, Señor, hoy como hombre nos presentamos delante de ti. ¿Cuántas cosas equivocadas hemos creído acerca de ti, Señor? Muchas de las cuales ni siquiera somos conscientes, que se han instalado en nuestras mentes, en nuestros corazones, que no nos dejan verte de manera auténtica, tal y como tú eres, y que condicionan nuestra manera de vivir, Señor, que nos hemos vuelto religiosos, porque hemos dejado de confesar nuestro pecado, porque creemos porque pasamos un tiempo
en la vida espiritual, entonces ya sabemos cómo disimular el pecado y cómo nos permitimos otros pecados, Señor, de orgullo, de juicio, cómo nos permitimos el mentir y las apariencias, que no hemos entendido o hemos desvirtuado esa imagen tuya de un Dios compasivo, de un Dios de amor, de un Dios de verdad, que no te sorprendes con nada de nosotros porque tú conoces nuestra condición, tú te acuerdas de que somos polvo, Señor, y que estás ahí para nosotros, porque nos aceptas, porque has decidido permanecer con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, porque tu anhelo es hacernos bien, porque tu anhelo es transformarnos, porque tu anhelo, Señor, es bendecirnos, porque hoy nos dice, yo no te condeno, recibe el perdón de Dios. Ven a los brazos del Señor hoy que te dice, yo no te condeno. Quizá otros te condenen, pero ¿quién puede condenar a los escogidos de Dios? Te doy mi gracia que te habilite para que no sigas pecando. Te doy mi gracia que te restaura, te doy mi gracia que te santifica, que te salva, que te libera, que te sana. Y oramos, Dios, para que podamos verte tal y como tú eres, Señor, que en una relación personal, íntima, contigo te veamos como tú eres, Señor. Yo oro para que estos varones, estos hijos tuyos, Señor, cuando lean tu palabra, reciban una revelación especial de parte tuya, que te reveles a ellos, que les muestres tu carácter, Señor, a través de tu palabra, y que este tiempo que vamos a continuar de taller y estos días que tenemos de congreso, Señor, sean días de conocerte más, de recibir impresiones de parte tuya, revelación de parte tuya, Señor, para que esa verdad traiga libertad como tú lo has prometido. Te bendecimos por este tiempo y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.